Buenas tardes a todos. Creo que estamos ya en el aire, sí. Hoy, dentro de la jornada que desarrollamos desde Reactiva Laboratorio, Grupo Carso, tenemos el placer de contar con dos compañeros que trabajan en el laboratorio Cure Laboratoire de Perpignan, en el sur de Francia. Hola. Buenas tardes, chicos. Ellos son Jolene Jourda y Alain Bobet. El laboratorio que se encuentra en el sur de Francia son especialistas o se encargan sobre todo para el grupo Carso en el análisis de migración de compuestos contaminantes de los productos, de los envases a los alimentos, y hoy vienen a contarnos un poco lo que ellos hacen en su día a día y a contarnos la nueva legislación al respecto. Hola, chicos. Entonces, hola, buenas tardes, yo soy Yolene y represento la parte comercial y estoy con Alain Bobet. Buenos días, estoy el director del laboratorio. Entonces, le vamos a presentar nuestro laboratorio, Cure Laboratoire, filial del Grupo Carso. Nosotros somos expertos en reglamentación y también somos un laboratorio de análisis. Hacemos análisis sobre materiales en contacto con alimentos. Entonces, hacemos parte del Grupo Carso. Le vamos a dar cifras clave que tenemos que actualizar, pero el Grupo Carso fue fundado en 1992. Tenemos casi 3.000 empleados y estamos por mucha parte en Francia y también en España con nuestros compañeros de Reactiva, por más de 40 ubicaciones, y también hacemos 30 millones de análisis por año con un volumen de negocios de casi 200 millones de euros por año. Cure Laboratoire está en Perpignan, en el sur de Francia, y fue creado en 2006. Somos como 15 empleados y hemos integrado al Grupo Carso en 2017, y dentro del Grupo Carso, Cure Laboratoire es el experto de los análisis de los materiales en contacto con alimentos. Entonces, mi compañero Alain Bobet le va a presentar la idoneidad para el contacto con alimentos de los envases y materiales utilizados en la industria alimentaria. Hola, buenos días. Bueno, hablo menos bien que Yolene en español, pero voy a intentar, ¿de acuerdo?, de presentar algunas nociones sobre el contacto de materiales con alimentos. El idoneidad para el contacto con alimentos, el base del contacto con alimentos es describir en el reglamento marco CE 1935-2004. Y en este reglamento tenemos en el artículo 3 un principio que es un principio de inercia. ¿Qué dice este principio? Este principio dice que todos los materiales y los objetos destinados a entrar en contacto directamente o indirectamente con los alimentos deben ser suficientemente inertes para no ceder sustancia a una cantidad que puede representar un peligro para la salud humana, que puede representar una alteración de las características organolépticas y que puede provocar una modificación inaceptable de la composición de los alimentos. En real, solo en este reglamento, solo el riesgo químico está evaluado. Cuando estudiamos la supply chain, cuando estamos examinando la supply chain, ¿cuáles son los actores de la industria? ¿Cuáles son los actores principales? Para los actores principales son, uno, los fabricantes de materias primas. Las materias primas están utilizadas para formular, para fabricar un
una envase. Y esta envase está en contacto con un alimento. Tenemos los principales actores son los fabricantes de materias primas, los fabricantes de envase y la industria agroalimentaria. Hemos también puesto en este slide los distribuidores. Pero, ¿cuáles son las responsabilidades? La responsabilidad es, uno, el fabricante de envase. Este fabricante tiene una obligación de comercializar un material que está conforme en el reglamento 1935-2004. Pero también tenemos una responsabilidad sobre la industria agroalimentaria. Por este actor, hay una obligación de comercializar un producto envasado sin riesgo para la salud. Y para controlar este contacto alimentario, va a pasar por declaración de conformidad. Es un documento que se va a encontrar entre el proveedor y el cliente. Y esta declaración de conformidad se va a encontrar del fabricante de materias primas al fabricante de envases y se va a encontrar del fabricante de envase a la industria agroalimentaria. Esta declaración de conformidad es una obligación. Está mencionado en el artículo 6 del Reglamento Marco 1935-2004. Es un documento emitido por el proveedor para su cliente y en todas las etapas de la comercialización. El objetivo de este documento es de confirmar al cliente la conformidad del producto con los requisitos de los textos reglamentarios, marcos y específicos, y es de comunicar al cliente la información pertinente, necesaria para establecer o verificar la conformidad del producto en condición de uso normal y previsible. Es decir, que si tomamos el fabricante de envase, tiene certificados de declaración de conformidad de materias primas. Con estos certificados, pero también con algunas pruebas que va a producir ensayo de migración o cálculo con extrapolación u modelización, va a comunicar una declaración de conformidad, a la industria agroalimentaria. Y la obligación de la industria agroalimentaria es, uno, de obtener esta declaración de conformidad, pero también de analizar esta declaración de conformidad y de verificar si el contenido de esta declaración de conformidad está metrizado y si corresponde con el uso previsto a su utilización. Si hay dos casos posibles, tiene todos los elementos en esta declaración, ¿de acuerdo? Bueno, se comprueba el cumplimiento, pero si no tiene todos los elementos, es el industrial agroalimentario que está en fin de la supply chain y es este actor que tiene que proporcionar la prueba falta. Tiene que recuperar todos los elementos. Esta declaración de conformidad, cuando se analice, tiene 5 módulos. Se puede resumir con 5 módulos. El primer módulo es un proveedor, es decir, hay la identificación del proveedor.
Esta identificación es un nombre, una señora, un señor, es una función que va a comunicar, que va a poner. El segundo módulo que tiene que aparecer en esta declaración de conformidad es una identificación y una descripción de la fase del objeto. Esta descripción se tiene que hacer con los materiales que están descritos en el reglamento 1935-2004. Después, que es el tercer módulo que se tiene que describir en la declaración de conformidad, son las condiciones normales y previsibles de uso. Es decir, que se tiene que precisar cuáles son los alimentos que están en contacto, se tiene que precisar cuáles son los duración y las temperaturas de contacto. Pero esta duración y esta temperatura de contacto se tiene que ver en la periodo de contacto, después el condicionamiento, pero también se tiene de ver antes, en el proceso industrial, si hay una etapa crítica, esterilización, pasteurización, pero se tiene que ver también después, en el consumidor, si hay una horno. Si hay horno, si hay microondas, si hay microondas. La tercera parte que vamos a ver en esta declaración de conformidad es el perímetro regulatorio. Es decir, que cuando estudiamos la reglamentación, hay una parte marco con un reglamento que es el 1935-2004 y después tenemos las buenas prácticas de fabricación con un reglamento que es el 2023-2006. Y después tenemos reglamentación específica. Y estas reglamentaciones específicas van a depender de los materiales. Tenemos por el plástico una reglamentación, por ejemplo, en Europa, y por ejemplo el 10-2011, y por algunos materiales no tenemos esta reglamentación europea, pero tenemos mesura del país État membre. Y después, algunas veces podemos también tener recomendación. Y después, ¿qué vamos a ver? Después vamos a ver el requisitos reglamentarios. Y eso va a depender. Estas requisitos reglamentarios en la reglamentación, en general, es una exigencia de composición de materiales. Es decir, que las moléculas que están utilizadas por formular un material, estas moléculas deben de ser autorizadas, deben de ser evaluadas. Y están evaluadas por el EFSA, y si están autorizadas, se van a encontrar en listas positivas. Y están registradas en listas positivas. Y estas listas positivas son en los reglamentos específicos. Después hay una segunda parte de estos requisitos reglamentarios, son los criterios de inercia aplicados al producto final. Y vamos a encontrar los límites de migración global, es decir, el transfer de masa de la totalidad del material hasta el simulante, el alimento. Vamos a encontrar límites de migración específicos, ¿de acuerdo? Es decir, que tenemos moléculas que están autorizadas, están registradas en la lista positiva, pero tienen algunas restricciones. Y estas restricciones pueden ser una límite de migración específico, es decir, una cantidad que puede se encontrar en el alimento.
Después podemos tener condiciones especiales de empleo para categoría, es decir, que hay una utilización que está valable, pero no con tipo de alimento, grasas u otros. Y podemos tener también condiciones especiales de uso para temperatura y duración de contacto con los alimentos. Por ejemplo, si miramos sobre los materiales plásticos y ve cuáles son los requisitos que debemos encontrar, uno es un requisito de composición, es la lista positiva. Después es la verificación de migración global, es decir, verificar en condiciones simuladas la conformidad de la transferencia de una masa del material recipiente al alimento, y hay valores reglamentarios que son 10 miligramos por decímetro carré de material o 60 miligramos por kilo en el alimento. En este caso son cuando hay alimentos por niños pequeños. Y después vamos a tener información y verificación de restricción de sustancia. Es decir, que el proveedor en la declaración de conformidad va a donar información sobre la molécula y va a donar información sobre el tipo de restricción y después va a dar el compromiso sobre la verificación de estas restricciones en condiciones normales y previsibles de uso. Se tiene sobre los materiales plásticos también comunicar sobre los aditivos que tienen doble funcionalidad, es decir, que se pueden utilizar en la fabricación del material y que están aditivos alimentarios. Y lo que se tiene que hacer también es un análisis de riesgo de NIAS. ¿Cuáles son los NIAS? Son moléculas, sustancias añadidas involuntariamente, es decir, producto de degradación, es decir, producto neoformado, impureza y contaminación. Entonces, nosotros, ¿cómo le podemos ayudar con los materiales en contacto con alimentos? Nosotros tenemos una oferta global de conformidad, es decir, tenemos una parte, nuestra actividad principal, es decir, los análisis, y también tenemos una parte formación y consultoria. Sobre la formación es que intentamos formar a las personas de distintos departamentos en una misma empresa e intentamos divulgar la reglamentación porque sabemos que la reglamentación es muy compleja y entonces intentamos ayudar a las personas a entender la reglamentación. Y sobre la parte consultoria tenemos varias opciones como por ejemplo lo de hotline reglamentaria. Es decir, si tienen preguntas, intentamos responder en menos de 24 horas y también podemos ayudarle a hacer la declaración de conformidad, como os explicó a mi colega Ale. Nuestro servicio. Entonces, los análisis que más hacemos son sobre envases y materiales, con materiales en contacto con alimentos y sobre todo sobre alimentos, es decir, migrantes y contaminantes. También hacemos análisis sobre tapones y tonelería, sobre materiales cosméticos, sobre juguetes, pero también sobre bebidas, vino, licores. Y lo que hacemos es investigaciones analíticas, es decir, que hacemos análisis personalizados. Pero nuestra actividad principal son los análisis sobre envases y materiales en contacto con alimento y sobre los alimentos, sobre migrantes y contaminantes. Lo que podéis ver en la pantalla son los análisis de materiales y simulantes. Lo que analizamos más como materiales son plásticos, papel y cartón, cauchos, siliconas, vidrio, cristal, madera, corcho, etc. También los análisis que realizamos más son las migraciones globales,
las migraciones específicas también, contenidos, NIAS, es decir, como lo explicó Ale, sustancias añadidas involuntariamente, los simulantes reglamentarios, es decir, el simulante A, el B, ácido acético 3%, el C, D1, D2, aceite y etanol 95%, etcétera. Y para la implementación de los ensayos, hacemos por llenado, celda, inmersión total y extracción. Las moléculas ensayadas, hemos puesto nuestras moléculas estrellas, como la vamos a llamar, como por ejemplo bisfenol, ftalatos, aminas aromáticas, metales y metaloides, antioxidantes, monómeros y NIAS también. Y las varias técnicas implementadas que tenemos varios hornos en el laboratorio aquí, hornos que ponemos a 40 grados, 60 grados y más. También tenemos Headspace, una máquina LC-MSBs, GCMs, etc. Y por la parte de análisis sobre alimentos, hemos puesto ejemplos de alimentos que analicimos también, como frutas y verduras, frutos secos, cereales, aceites, huevos, carnes, etc. Analizamos muchas cosas, muchos alimentos, también diferentes matrices, es decir, alimentos ricos en agua, en grasa, alimentos ácidos y acuosos, secos y dulces, productos secos y no grasos, grasa, etcétera, etcétera. Hemos puesto las moléculas dosificadas, como he dicho, nuestras moléculas estrellas, los bisfenol, ftalatos, aminas aromáticas, etcétera. Es decir, que trabajamos sobre todo sobre las moléculas que están migrando de los materiales y de los envases. Es decir, los bisfenol, los ftalates, las moléculas preocupantes, los aminas aromáticas primeras, los MOSH, MOA, el formaldehído, los fotoiniciadores que pueden provenir de INC, de ANCRES, y algunas moléculas otras como el SBO y el formaldehído. Y también tenemos técnicas implementadas aquí en el laboratorio, congelación, desecación, Headspace, SPM, termodistorsión, etcétera, etcétera. Bueno, es una presentación un poco corta, pero es para dar algunas ideas de lo que podemos hacer y algunas nociones del contacto alimentario. No sé si tienen preguntas. Sí. Bueno, veremos a ver ahora si tenemos preguntas de alguno de los participantes, pero si no, yo me he quedado con algunas cosas, sobre todo ahora que estamos en el mundo, en la era del reciclado, si en cuanto a los requisitos plásticos, ¿cuáles son, digamos, los requisitos para los materiales plásticos y si son los mismos que para los materiales plásticos reciclados? Sí, hay una regla, hay requisitos específicos para el plástico reciclado. Es una reglamentación europea, es el 242-2008. Y un plástico reciclado tiene que tener las mismas exigencias, requisitos que el plástico. Pero lo que se tiene que demostrar es, hay un proceso de reciclación y este proceso ha sido evaluado por el EFSA. Este proceso tiene un número de enregistramiento. De registro. De registro. Y este número de registro se tiene que aparecer en la declaración de conformidad. Y ahora, el reciclado que está considerado por los plásticos que se van a utilizar en el contacto con alimentos es el reciclado mecánico. Es decir, que hay otras alternativas de reciclaje y no también química, pero no se puede, en este momento, no se puede utilizar con materiales que van a ser en contacto con alimentos. Y
Una pregunta un poco más técnica a nivel científico. ¿Influyen los procesos de reciclado del plástico en los contaminantes que se van a generar luego y van a migrar al alimento? Es decir, ¿son los mismos contaminantes los que pueden migrar de un plástico nuevo, digamos, que si ya es reciclado? No, porque el problema es que puede haber contaminantes suplementarios. ¿Cuáles son los contaminantes que se pueden encontrar? Pueden depender de la materia primera que se va a utilizar. Pueden depender de el proceder de reciclaje. Se utilizan moléculas y estas moléculas en el proceder de reciclaje se pueden encontrar. Y sobre todo lo que se pasa es que este material plástico se va a ser reciclado, vamos a obtener un granulado y puede haber degradación del polímero, puede haber degradación de los aditivos que tenemos en las materias primeras iniciales. Y es decir, que se puede encontrar mucho ñas que no se encuentra en el plástico. Por ejemplo, el PET reciclado, uno de los trazadores del PET reciclado es el bisfenol A. Y es una molécula que normalmente en los plásticos de tipo PET no se encuentra, pero se puede encontrar en un PET reciclado. Y no aparece todavía ninguna pregunta por aquí, por lo que veo, pero en cuanto a la información necesaria para las condiciones normales y previsibles del uso, ¿nos podríais decir? Sí, lo que es importante es, uno, ¿cuál es el tipo de alimento? Y es un alimento, es agua, es un alimento ácido, es un alimento con alcohol, es un alimento grasa o semigrasa, es el tipo de alimento. La primera información. La segunda información es cuáles son las duraciones y las temperaturas de contacto. Y como lo he dicho, esto es valable sobre después de haber condicionado el envase con el alimento. Pero también lo que se tiene que tomar cuenta es la parte antes, es decir, las etapas industriales, hay una esterilización, una pasteurización, se tiene que tomar cuenta. Y como lo hemos visto, es después, en el consumidor, si hay microondas, eso también se tiene que evaluar. Y el tercer aspecto que se tiene es el ratio. El ratio que es la superficie en contacto, ¿de acuerdo? La superficie en contacto con el volumen o la cantidad de alimento. Este ratio es un elemento muy importante y tiene que aparecer en la declaración de conformidad. De acuerdo. ¿Vuestros principales clientes en Pure Laboratoire? Tenemos todos los sectores es decir, podemos tener fabricantes de materias primas, fabricantes de colas, de ancla, de silicona. Tenemos fabricantes de envase con plástico, con papel, el corcho, porque cuando examinamos el corcho técnico puede tener algunas materias primeras, otras que el corcho, es decir, cola, plástico, silicona. Y tenemos también las industrias agroalimentarias y tenemos también los distribuidores. Son los principales clientes que trabajan con Pure Laboratoire. Corcho, me imagino que por todo el tema del vino, ¿no? No, depende. El coche puede ser algunos problemas clásicos que encontramos en el coche con las aloanisol y el alofenol, que da un gusto de moisí, ¿de acuerdo? Pero tenemos también colas y estas colas, tenemos microvías y estas colas, estas microvías, se tiene que ser en conformidad con la reglamentación 1935-2004 y con la reglamentación específica.
tenemos que evaluar las migraciones globales. Si estas moléculas tienen restricción de tipo límite de migración específica, y bien, se tienen que evaluar también, sobre todo, se tienen que evaluar. Veo que hay mucha parte normativa y de legislación detrás de todos estos análisis. De hecho, antes de entrar en directo hablaba con una compañera que estaba interesada en seguir la charla porque le afecta. Ellos envasan productos frescos, hortalizas sobre todo, fruta y hortalizas, con envase plástico. Y me comentaba que tenía interés en seguir la charla por la dificultad que conlleva. No es fácil de entender. Exactamente. La dificultad es que cuando se mira la reglamentación en Europa, hay una reglamentación marco, como hemos visto, y después hay reglamentación específica. Estas reglamentaciones específicas dependen generalmente de los materiales. Hay algunas reglamentaciones que están armonizadas en Europa, pero no todas. Y es eso la dificultad. Porque si no hay reglamentación armonizada en Europa, tenemos que ver si hay algunas reglamentaciones en países tipo Francia, España, y si no hay, y algunos materiales no tienen también esta reglamentación, tenemos que verificar sobre recomendación. Y esto, cuando estamos en el nivel de las recomendaciones, es muy difícil porque necesita un nivel de experto con cohabitación de muchos textos que pueden ser resolución del Consejo de Europa, que puede ser nota de información, por ejemplo, de la DGCCRF en Francia, puede ser nota de información de BFR en alemán. Es decir, que hay cohabitación de muchos textos y necesita un nivel de expertise. Y muchos materiales están en este nivel de recomendación. Por ejemplo, el papel, por ejemplo, los metales, por ejemplo, la cola, les encres, son al nivel de recomendación. Y la dificultad está en esta parte de diferentes niveles de reglamentación específica. ¿Y cómo se sabe cuando no existe esa reglamentación escrita a nivel europeo y tienes que tirar o echar mano de ese tipo de recomendación por parte del experto? ¿En qué documentos te apoyas para poder medir una conformidad? Aparte de la documentación interna que haya en cada país, ¿puedes de publicaciones científicas o simplemente de la experiencia del laboratorio? No, son recomendaciones, pero la dificultad es de buscar la información, pero notamment la DGCCRF en Francia es el organismo que hace el control y está consciente, sabe que hay algunas dificultades y después ha redigado, ¿cómo dirigir? Escribir una reglamentación, recomendación. Necesita, enfin, la información está comunicada, pero es difícil de encontrar. De acuerdo. Sí. En el mundo de los pesticidas a veces pasa eso. Cuando no existe legislación, que es el mundo en el que yo me muevo más. Cuando no existe legislación, tienes que, en fin, cuesta trabajo a veces decidir si concluir como conforme la muestra que se está ensayando o no. Sí, el problema es que el responsable calidad, por ejemplo, de la industria agroalimentaria no tiene el tiempo de hacer este trabajo, de ver cuáles son las recomendaciones. Y es eso la dificultad que encuentra la gente en general. Muy bien, pues no hay más preguntas por aquí. Yo creo que lo podríamos dejar y si es conveniente en un futuro volver a hacer otra charla con vosotros un poco más específica para que se entienda mejor. Y bueno, comentar que en breve estará la charla colgada en nuestra web y estará accesible a todo el mundo.
Y lo dicho, un placer y espero que en un futuro podamos retomar esta charla y continuar profundizando un poco más en vuestro tema. Con mucho placer. Un placer. Sí, un placer. Muy bien, pues nada, lo podemos hacer.